¿Qué onda amigos? Mi nombre es Rojo y el día de hoy quiero hablar de el Internet. Hace unos días he estado pensando en cómo era el Internet antes, cuando apenas empezaba, porque a nosotros nos tocó un poco como cómo era el Internet antes, que yo sé que todavía tiene mucha historia y era muy diferente, pero al menos como a mí me tocó fue más o menos en los 2000 y algo. Y era cuando podías conectarte a internet, había páginas con juegos, quizá de tus personajes favoritos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho un juego de los chicos del barrio, donde creabas a tu propio chico del barrio y lo podías imprimir y jugar con él después. Y recuerdo mucho esta época con mucho cariño en cómo era interactuar en internet. Y en mi caso, la computadora de la casa existía en el cuarto de mis papás. Yo recuerdo que regresando de la escuela lo que yo quería hacer era llegar a sentarme en la computadora. Y aunque tuve la oportunidad de tener consolas de videojuegos, creo que siempre tuve un cierto cariño o un cierto apego hacia las computadoras. Antes el internet era algo muy de explorar, era de encontrar cosas nuevas, era algo donde de pronto un amigo te contaba que conoció cierta página en el ciber o algunas páginas de historias de terror que creo que a todos nosotros nos gustaban y empezábamos a leerlas y a buscarlas. Y algo que creo que tiene sentido es que, como les comenté, la computadora de mis papás estaba en su cuarto y yo tenía que ir ahí para conectarme a internet. Así que digamos que internet en algún momento era un lugar y representaba el estar en cierto lugar para poder conectarte tú a internet. Y eso creo que realmente marcaba una diferencia entre quién eras tú y quién eras tú en internet. Unos años después comenzamos a tener la oportunidad de hablar con personas en internet, como lo puede ser con Messenger. Y ahí fue donde un poco más siento que empezó la idea que yo tengo del internet actualmente, que era un espacio para después de la escuela seguir hablando con mis amigos. A pesar de que era una manera de comunicarte instantáneamente con alguien más, creo que también era un poco una manera de poder expresar una manera diferente de ser en internet. También recuerdo que empezaban a existir estas tipos de redes sociales y la primera que yo conocí fue Hi-Fi. Creo que sí fue muy famosa dentro de este lado de Latinoamérica. Y algo que me gustaba mucho era que tú podías personalizar realmente lo que tú querías. O sea, podías agregar tu página y tu página podría ser básicamente lo que tú quisieras. Y eso a mí me gustaba mucho. Y es algo que extraño mucho del viejo internet, en el que tú podías realmente expresar quién eras y una cierta parte de tu personalidad dentro de esta página. Y siento que hoy en día parece ser que, a pesar de que tenemos más tecnología y podríamos pensar que es más sencillo crear una experiencia personalizable, realmente nos estamos un poco encerrando en cómo debe de ser una página o una plataforma. Si hoy en día entras a un Instagram, va a ser idéntico a otro Instagram. La única diferencia va a ser el contenido. Y lo mismo Facebook, Twitter, incluso YouTube. Y si tú querías conocer una nueva página o un nuevo juego, te lo tenían que pasar. No había manera en la que tú pudieras comenzar como ahí a encontrar cosas, o no había redes sociales donde instantáneamente se mandara, sino que era algo más como pasarlo. Incluso podría ser que lo encontraras en Google, pero había un proceso de curación dentro de Google en el cual tú tratabas de encontrar cuál era la página más cool de juegos o cuál era la que encontraba un juego muy bueno. Y en parte en ese momento internet era lo que nosotros quisiéramos. Era una página de juegos o era un blog donde podías leer cosas o lo que sea. Eran videos en YouTube. Y hoy en día parece ser que el internet vive más dentro de nuestros celulares y que todos nosotros todo el tiempo estamos conectados. Y esa línea que hay entre quiénes somos nosotros y quiénes somos en internet cada vez se difumina un poco más. Y asimismo siento que hemos perdido mucho la parte de poder personalizar lo que es internet para nosotros. Y quiero hablar de este tema tocando un poco el tema de... Yo tengo un blog, lo voy a dejar aquí abajo, de hecho las letras van a aparecer aquí. Y ese blog básicamente yo lo veo como un jardín. Y la analogía del jardín es porque si tú decides tener un jardín en tu casa, normalmente es porque estás dispuesto a darle el tiempo a cuidarlo. Y claramente hay cosas que se pueden automatizar como el riego, pero creo yo que cuando alguien decide tener un jardín en su casa,
es porque decide que va a dar ese tiempo y ese esfuerzo a cuidar ese jardín. Y de esa manera yo veo un poco mi blog, como si fuera un jardín en internet, donde no solamente subo posts, sino que también me esfuerzo constantemente por mantenerlo mejor, por hacer que muestre una parte de quién soy yo. Porque creo que es importante que muestre quién soy yo. Porque en parte el internet era eso, era un espacio donde podías compartir quién eras tú y conectar con personas que se parecían a ti, con gustos similares o quizá con algunas ideas similares. Incluso pensando un poco en cómo es que yo veo internet, parece ser que hoy en día ya no generamos contenido para otras personas, sino un poco para que el algoritmo nos ponga en alguna parte y nos muestre a personas. Porque hoy en día nosotros ya no regimos qué es lo que queremos encontrar, sino que más bien hay un algoritmo que sabe cómo somos nosotros y que trata de darnos cosas que nos gusten. Para mí, una persona normal soy yo o somos todos nosotros, y un artista es alguien a quien le suceden cosas de personas normales. Porque a todos nosotros nos pasan cosas de personas normales, como, no sé, un rompimiento o quizá una buena noticia, no lo sé. Pasan miles de cosas todos los días, y la diferencia entre yo y un artista es que un artista logra convertir esta emoción en una obra de arte. Lo que sea, puede ser un baile, un poema, un libro, una película, un video, no lo sé, lo que sea. Y una persona normal simplemente va a internet y escupe lo que tiene que escupir y listo, se va de ahí. Y yo creo que esa es la diferencia, que el artista es un ser que es capaz de convertir la materia prima, que son las emociones y los sucesos que pasan en el mundo, y lo transforma en arte. Y no estoy diciendo que mi blog es arte, porque bueno, creo que eso es muy personal, cada quien puede decidir si es arte o no lo es, pero a mi parecer el espacio que yo le doy de sentarme en la computadora y escribir y revisar mi texto es un espacio que me permite generar este proceso de conversión, en el que convierto algo que me está pasando a mí en un texto y lo reflexiono y lo empujo básicamente al internet para que todo el mundo lo vea. Pero este tiempo lo que me permite es no solo llegar y escupir la emoción. No quiero compartir mi emoción, mi vida como tal, cruda. Quiero compartir una parte de mí, de cómo lo reflexiono, mi proceso creativo. Y creo que eso es importante, porque creo que hemos perdido un poco ese espacio en el cual nosotros nos damos el tiempo de reflexionar qué es lo que está pasando en nuestras vidas y por qué lo estamos viendo de esa manera. Sino que simplemente vamos, lo aventamos y listo. Y entonces ahora las redes sociales solamente es un espacio de desahogo donde parece ser que estás conectando con más personas, pero para ser honestos, no estás conectando con más personas. Es, creo, la diferencia entre estar en una conferencia en la que todos tienen la oportunidad de pasar al frente y hablar, a estar en un solo cuarto en el que todo el mundo está gritando. Y solamente nos enfocamos en subir contenido. Pero realmente me cuestiono, ¿para quién estamos subiendo el contenido? ¿Lo estamos subiendo para el algoritmo, para que nos vean más personas? ¿O lo estamos subiendo para otras personas? Ahora el problema es que el internet en algún momento era un hobby y lo hacías por gusto. Y lo hacías porque querías tener tu jardín, como yo le llamo, donde cuidaras y reflexionaras y movieras. Y ahora el internet es un negocio y prácticamente todos estamos conectados a internet todo el tiempo y se puede generar dinero desde ahí. No sé si han pensado en esto, pero antes cada cosa tenía su espacio. La gente iba a la escuela en cierto momento, en cierto espacio. La gente iba a trabajar en cierto momento, en cierto espacio. Y, ok, yo entiendo el privilegio de hacer home office y de estudiar en la casa y lo cool que puede ser. Yo, de hecho, hago home office mucho tiempo. Pero también entiendo que es importante darle un espacio a la oficina para poder salir mentalmente de donde estás trabajando o estudiando o lo que estés haciendo. Y también poder tener un espacio físico ayuda a limitar a las empresas, y porque aunque obviamente es importante hacer tu trabajo y cumplir y hacer que las cosas funcionen, también es importante que tú tengas un tiempo para ti. Y si no existe una barrera, aunque sea física, entonces todo el tiempo puedes estar trabajando. Si tu computadora de trabajo está en tu cuarto, todo el tiempo puedes estar trabajando. Y así suceda el peor clima del mundo, un terremoto o lo que sea, mientras haya internet, tú puedes seguir estudiando, puedes seguir trabajando. Y parece ser que incluso por eso hemos convertido los hobbies
en una máquina para seguir generando dinero. Creo que un poco lo que quiero decir con esto es que parece ser que el internet ha dejado de ser nuestro y ahora solamente es un espacio donde vamos y aventamos cosas. Antes el internet era una pared, un canvas en blanco en el cual tú ibas y dibujabas lo que tú quisieras, y ahora parece ser que simplemente es una pared con cuadros y tú llegas y pegas tu foto, pero realmente no tienes tanta libertad de hacer lo que tú quieras, y creo que hemos perdido mucho también las ganas de hacerlo. Pero creo que es porque en general todos nosotros nos estamos empujando a utilizar internet de una manera en la cual puedas o consumir o crear algo que te vaya a generar un estilo de vida en algún momento. Y por eso el día de hoy quiero invitarte a que hagamos del internet un espacio más cool, como lo era antes, un espacio más personalizable. Porque creo yo que lo que le hace falta al internet son más páginas basura. Y no me estoy refiriendo a basura como esos videos generados con AI, que la verdad son basura, sino me refiero a páginas en las cuales tú compartes alguna tontería, alguna cosa absurda, no lo sé. De hecho, quiero decir, mi género favorito de YouTube es ver a nerds hablando de cosas que les apasionan, porque eso muestra parte de quiénes son ellos, y ni siquiera tienen que mostrarse a ellos mismos, simplemente están mostrando cuál es su pasión y están hablando de esto. Comienza ya a hacer lo que tú quieras hacer en internet. Haz videos como estos. No busques fama, no busques que la gente lo vea. Simplemente compártelo. Y quien lo quiera ver, lo va a ver. Y si no lo ven, pues no lo van a ver. Y ya, no pasa nada. Pero date el tiempo para ti. Porque este no es un tiempo para YouTube, para el algoritmo, para tu fama. No, es un tiempo para ti, para que reflexiones, para que compartas quién eres. ¿Se ha preguntado por qué la gente antes tenía diario? Claro, es importante llevar un récord de tu vida y llevar un pequeño récord de qué te está pasando y de qué estás pensando, porque es valioso para ti, para el futuro. Y digo, existen miles de diarios, han existido miles de diarios en la historia, y seguramente alguno que otro ha sido muy famoso. Si buscas fama está perfecto, pero si también solo lo haces por hobby, qué cool. Y si tienes otro hobby, compártelo con el mundo, porque también creo que es importante y existen lugares donde puedes hacerlo. Puedes hacer un video, puedes hacer un blog, puedes compartirlo en alguna comunidad, en Reddit, no lo sé, en cualquier espacio donde puedas empezar a compartir cosas, porque creo que eso es lo que buscaban las redes sociales, conectarnos entre nosotros. Y parece ser que sin querer nos han encasillado en un cuadrado en el que nos dicen cómo tenemos que consumir y cómo tenemos que subir contenido, y entonces sin querer no nos han conectado. Y no lo sé, este tema realmente me apasiona porque creo yo que el internet empezó siendo un espacio para compartir quiénes somos, nuestras pasiones, nuestros gustos, y me gustaría que volviera a ser así. Y por eso te invito a ti a que empieces a conectar con más personas, a que busques espacios donde haya una conexión genuina entre personas. Y entiendo que no todo el mundo tiene la oportunidad ni el tiempo libre, pero creo yo que si estás viendo este video es porque tienes tiempo y porque tienes conexión a internet, y creo que mínimo necesitas eso. Quizá tienes un celular, en ese celular puedes escribir algo, puedes subirlo a alguna página que hoy en día ya existe donde puedes escribir blogs. Con esto quiero decir que un día apagamos la computadora que estaba en el ciber o en la oficina o en el cuarto de nuestros papás, no lo sé, y al día siguiente teníamos un teléfono en la mano, y ese teléfono que tenía conexión a internet, y en ese momento parece ser que perdimos un poco la individualidad y que más bien empezamos a compartir todo lo que nos estaba pasando, pero no estábamos realmente compartiendo nada, solamente estábamos compartiendo lo que nos estaba pasando. Y todas estas dinámicas que existían antes de álbumes de fotos o de homepage que el internet buscaba hacer como el mundo real, creo que poco a poco se han perdido, y el internet simplemente es algo que existe ahí y que parece ser que trata de conectarnos, pero también parece ser que más bien nos está alejando, porque muchas veces no sabemos ni siquiera seguir las reglas para conectarnos con más personas. No debemos de perder la oportunidad de compartir quiénes somos, porque es importante. Yo sé que puede parecer que no, pero es importante. Necesitamos volver a hacer internet este espacio donde todos podemos compartir quiénes somos, una galería de arte alrededor de nosotros, y salirnos del cuarto que son las redes sociales, que solamente son cuartos donde todo el mundo está gritando todo el tiempo, tratando de llamar la atención de todo el mundo, y realmente nadie le está haciendo caso a nadie. Y ya, creo que le estoy dando muchas vueltas. Solamente quería tocar este tema que me trae mucha nostalgia porque me recuerda cómo conocí el internet. Y yo hoy en día me dedico al internet, así que siempre hemos tenido una muy buena relación, él y yo. Y me gustaría mantenerlo, me gustaría cuidarlo.
quiero recordarte que el mundo como existe allá afuera no lo inventó un genio o algo por el estilo, lo inventó alguien igual de listo o menos listo que tú. Entonces, tú puedes cambiarlo y creo que el primer paso es empieza a tratar de ser quien tú eres y compártelo. Si tienes algún canal o algún video o algo que quieras recomendarme, déjalo aquí abajo, te prometo que lo voy a ver. Realmente ahorita casi nadie ve mis videos, entonces muy seguro voy a poder ver todos los comentarios y poder responderlos. Parece ser que donde estaba grabando hacía mucho calor porque la cámara se apagó, así que solamente quiero grabar esto último diciendo: creo que el internet es un espacio que puede cambiar mucho y que nosotros lo podemos cambiar, así que simplemente hay que hacerlo un mejor lugar, hay que hacerlo un lugar más divertido, hay que compartir quiénes somos y hay que utilizar el internet como estaba pensado para conectar entre nosotros. Muchas gracias por ver.